En el año 47 antes de Cristo, Julio César, que seguramente habéis escuchado ese nombre, Julio César fue a Egipto a hacer una batalla y después de la batalla en Egipto fue a Asia Menor, la actual Turquía, para enfrentarse a un rey llamado Farnaces, rey de una región que se llamaba el Ponto. Así que fue Julio César con sus ejércitos a luchar contra este rey Farnaces. Y solo llevaba 5 días que había llegado a esta región del Ponto cuando apareció el rey Farnaces con sus ejércitos y en tan solo 4 horas ya el ejército de Julio César había destrozado, había derribado, había derrotado apabullantemente al ejército del reino del Ponto. Cuando Julio César escribió un reporte al Senado romano de cómo había ido la batalla, lo resumió en 3 palabras que se han hecho muy famosas hasta la actualidad, y las palabras fueron, en latín, fueron vini, vidi, vici, y significaba vine, vi y vencí. 3 palabras para ver lo apabullante que había sido la victoria. Solamente llegué, vi lo que había y vencí. Eso dijo Julio César al Senado romano, este gran general o rey que tuvo Roma. Pero por encima de todo general o capitán o rey o emperador o presidente está aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este pasaje en particular es cuando, de alguna manera más evidente que en los otros pasajes de Lucas, es cuando Jesús de Nazaret es reconocido como el Rey esperado. En esta entrada triunfal que hemos leído. Y en esta entrada triunfal en que dice la gente, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, vemos 3 cosas que también lleva a cabo Cristo. Vemos cómo este Rey Jesús llega, llora y limpia. Son las 3 cosas que vemos que hace aquí, así que así hemos titulado el mensaje de hoy, es que el Rey, este Rey que es Jesús, llegó, lloró y limpió. Así que vamos a ver hoy cómo Jesús entró a Jerusalén como este Rey esperado, pero este Rey esperado que también es compasivo y al mismo lado, a la misma vez es santo. El Rey esperado, pero que es compasivo y también es santo. Ahora, este evento del que hemos leído hoy aquí no era un evento que simplemente ocurrió, era un evento muy esperado en el Antiguo Testamento, porque en el texto que ha leído el hermano Sevi al principio del culto, en Zacarías capítulo 9, ha leído que dice Zacarías 9, versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey. Este es el rey esperado que llevaban los israelitas esperando por siglos. Tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Dice que el rey vendría y da 3 adjetivos a este rey. Dice que sería justo, salvador y humilde. Y vamos a ver que estos 3 adjetivos van también muy bien con las 3 cosas que vemos aquí que hace Jesús. Así que esta profecía, dicha más de unos 500 años o más antes de que viniera Cristo, se cumple a la perfección en todo lo que ocurre aquí. El rey había llegado. Y también si piensas en estas 3 cosas, estos 3 puntos que vamos a ver en el día de hoy, estos 3 actos que hace Cristo en esta entrada triunfal, vemos también lo que se llaman los 3 oficios de Cristo. No sé si has escuchado ese término alguna vez, pero hay 3 principales oficios de Cristo. Y son los 3 oficios que había en el Antiguo Testamento, pero llevados a su punto cúlmine. Vemos aquí como Cristo entra como rey, ese es su primer oficio. El rey entra como rey, entra triunfalmente en Jerusalén siendo aclamado como el Mesías bendito. Él entra como rey, ese es su oficio que se ve aquí más claro que ninguno. Pero también, no solamente como rey, el segundo oficio de Cristo que vemos aquí es el oficio de profeta. Él como profeta profetiza la destrucción futura de Jerusalén. Y no solamente profetiza, sino que llora por su destrucción,
como lloró también, por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando Jerusalén fue destruida en el libro de Lamentaciones. Pero no solamente como rey y profeta, sino también como sacerdote. Él entra al templo y comienza a limpiarlo, a santificarlo, a purificarlo de las profanaciones de la mercadería en que lo habían convertido algunos. Así que vemos en este pasaje que acabamos de leer, Cristo, estas tres acciones que lleva a cabo, que hablan también de los tres oficios de Cristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el profeta de los profetas y Él es el gran sumo sacerdote. Lo vamos a ver en este pasaje. Pero más que nada, me gustaría que todos pensáramos hoy en el personaje principal de toda la Biblia, en el personaje principal de este texto, que es Cristo Jesús. Él llega, Él llora y Él limpia. Se va a proclamar claramente quién es Jesús. Y la respuesta es, ¿qué has hecho tú? Y la pregunta que debes hacerte, es, ¿qué haces tú con Jesús? ¿Qué has hecho tú con Jesús? Al final del texto vamos a ver que había dos grupos. Por un lado, los principales sacerdotes, los líderes del pueblo, los escribas y demás, que querían matarle. Llega Jesús y lo que quieren es, no quiero a esta persona, quiero que esté fuera, como en la parábola que vimos la última semana, no queremos que este reine sobre nosotros. Es más, estos fariseos dicen, Señor, reprenda a tus discípulos, que te están llamando rey. Este grupo no quería a Cristo. Y luego hay otro grupo, que son el pueblo, que estaba oyéndole, que querían oírle, junto con los discípulos, querían oír a Jesús, querían acercarse a Jesús. ¿En qué grupo estarás tú? Vamos a ver este pasaje, vamos a exponer este pasaje. Y en primer lugar vemos que el Rey Salvador llega. El Rey Salvador llega. Nos dice el versículo 28. Dicho esto, habiendo contado Jesús esta parábola que vimos hace 2 semanas, particularmente la parábola de las minas, habiendo contado esta parábola de ese rey que se fue, pero volvió a pedir cuentas, ese rey que volvió triunfalmente como rey, se había ido este señor a recibir un reino, pero volvió como rey. Habiendo contado esto de él como el rey, ahora él dice, voy a ser proclamado rey. Y eso hace. Dicho esto, iba delante. Iba delante subiendo a Jerusalén. Me encanta cómo dice, iba delante. En otros pasajes leemos que cuando Jesús anunció que iba a Jerusalén, los apóstoles se asustaron porque le dijeron, si te querían matar, te están metiendo en la boca del lobo. Y Jesús, por supuesto, que sabía que iba a Jerusalén para que Él diera su vida. Y lo iban a matar. Por supuesto que lo sabía. Y nos dice que Jesús iba delante. Jesús siempre va delante. Y eso nos llena de consuelo. Jesús va delante. Él, Lucas 9:51 nos dice que había afirmado su rostro para ir a Jerusalén. Y los discípulos iban a ir entonces con Él. Pero Él va delante en todo. Él va delante en su ejemplo. Cristo es el ejemplo perfecto que va delante de nosotros. Y nos dice Efesios 2:10 que Dios ha preparado un camino para que anduviésemos en esas buenas obras. Nos dicen los apóstoles en sus cartas que debemos seguir sus pisadas. Para seguir sus pisadas, Él va delante, nosotros detrás. Él va delante también en sus padecimientos. En sus padecimientos. Él es el que sufrió, Él es el que padeció y luego los apóstoles hablan de que nosotros también participaremos de sus padecimientos cuando morimos a nosotros cada día, cuando decimos estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero más que nada también Él va el primero y va adelante en su resurrección. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 que Cristo es el primogénito de entre los muertos, es el primero que resucitó. Y como Cristo resucitó, tú y yo un día que cuando muramos en Cristo, un día cuando Cristo vuelva, resucitaremos con Cristo. Él es el primero, pero nosotros resucitaremos con Él. Es más, Él es el que venció la batalla contra el pecado, contra Satanás. Él va adelante y nosotros seguimos su victoria. No sé si muchas veces, como la mayoría de cristianos saben la historia de David y Goliat, pero muchas veces la interpretamos y la aplicamos de que debemos ser como David, enfrentando a nuestros gigantes, etcétera, etcétera. Pero más que nada,
David, a quien representa ahí, es a Cristo. Cristo es el que venció el gigante. Cristo es el que venció el gigante de la muerte, el gigante de Satanás. Cristo es nuestro David que va adelante y vence la victoria. Nosotros somos el pueblo de Israel, acongojado, con miedo, pero que cuando su capitán, nuestro hijo de David, que es Cristo, ganó la victoria, Él va adelante, nosotros vamos detrás. Así que simplemente con esas palabras de Jesús va adelante, es lo que Cristo siempre ha hecho, ir delante y nosotros detrás. Cuidado que no pienses que tú vas solo o que tú vas por delante. A veces estamos andando con los niños y hay bastantes peligros si los niños se adelantan y ellos van delante, porque no saben lo que se puede encontrar. Y el padre y la mamá siempre dicen detrás de nosotros o al mismo, pero no delante. Y nosotros como cristianos, Cristo va delante. Y por eso dice el apóstol Pablo o el escritor de Hebreos en Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús. Y así debemos andar, puestos los ojos en Él. Así que Él iba adelante para Jerusalén, iba a llegar como rey. Ahora, ¿cómo llega este rey Salvador allí a Jerusalén? Pues llega habiendo preparado esa llegada. Nos dice que les dice a 2 de sus discípulos que se adelanten, que vayan a conseguirle un pollino y una asna y que se lo traigan. Ahora es bastante peculiar si piensas en la cantidad de versículos que se dedican en el pasaje a todo esto que hace Jesús para preparar este animal en el que iba a montar. Los evangelistas nos pudieran haber dicho, y Jesús montó en un pollino y fue a Jerusalén. Pero dedican tiempo a contar cómo ocurrió todo esto. Y vemos que ocurrió de una manera que Jesús es Dios, porque Él sabía perfectamente dónde estaba este animal, sabía perfectamente quién estaba cuidando este animal, sabía perfectamente lo que le iban a decir sobre este animal, lo sabía todo y lo prepara todo. Y vemos cómo se cumple palabra por palabra la profecía de Zacarías 9, cómo iba a ir montado en un pollino hijo de asna. Exactamente así se cumple, todo se cumple a la perfección. Este burrito en el que Jesús monta es utilizado por Dios para esta ocasión. Hay una predicación que quizá algunos os acordaréis que predicó el pastor Lyle justo hace 5 años, en esta misma fecha, por octubre, predicó el pastor Lyle una predicación sobre este burrito, de cómo es una ilustración del creyente. Este burrito estaba desatado, como nosotros estaba atado, nosotros estábamos atados por el pecado, fue desatado. Este burrito también fue utilizado por Cristo en el servicio, fue necesitado, fue una predicación bastante buena que habló sobre cómo nosotros podemos ser o cómo este burrito puede ser un cuadro de nosotros como cristianos que somos utilizados en el servicio de Cristo. Pero no nos vamos a parar allí, pero lo que queremos ver es cómo Cristo sabía todo y prepara todo a la perfección. Además también hay un milagro aquí, no sé si te has fijado, se nos dice, versículo 30, que en este pollino, en este burrito, ningún hombre había montado. No sé si los niños aquí han montado alguna vez en un caballo o en un burro, pero lo que nunca os recomiendo hacer a los niños, y a los mayores tampoco, es montaros en un caballo, en un burro, que nadie nunca lo haya montado. Porque ¿qué es lo que hace un burro o un caballo si nadie lo ha montado? Niños, ¿qué es lo que hace? Tirar las patas. Y cuando te montas, te va a intentar tirar y vas a acabar en el suelo. Pero no ocurrió eso con Cristo. Cristo subió a este burro, a este pollino, y como si nada. ¿Por qué? Porque ¿quién es el creador? ¿Quién es el creador de este burro, de este pollino, de este asno? Es Cristo. Él es el creador. Y para el pollino era un regocijo y un privilegio llevar a su creador en sus espaldas. No iba a oponerse, sus instintos fueron calmados, no iba a despotricar, como algunos hacemos cuando Cristo nos quiere utilizar en ciertas cosas. No iba a hacer eso, sino que sumiso se sometió a la voluntad de su creador. ¿Cuánto deberíamos aprender nosotros los seres humanos de muchas criaturas que obedecen a Dios a la perfección? Así que Cristo preparó esta llegada
el que todo lo conoce, el que sabe todas las cosas, el que sabe dónde estaba este burro, todo lo prepara de manera perfecta para que la profecía se cumpliera. Pero no solo eso, este rey salvador que llegaba ¿para qué? Para ser aclamado y proclamado como Mesías rey. Por eso hace esto. Por eso Jesús se monta sobre este burro y desciende el monte de los olivos entrando en Jerusalén. ¿Por qué lo hace? Para ser proclamado y aclamado como Mesías y rey. Era importante eso. Y así estaba cumpliendo todas las profecías del Mesías, cumpliendo los tipos y los ejemplos del Antiguo Testamento. 1000 años antes de esta ocasión, cuando el rey David estaba a punto de morir, un hijo suyo, Adonías, intentó sublevarse, intentó usurpar el trono, y no era la voluntad de Dios, así que David organizó quién iba a ser el siguiente rey. Iba a ser Salomón, seguramente habéis escuchado sobre el rey Salomón, y dijo David cómo debía hacerse. Y dijo David, cuando estaba ya bastante viejo, a punto de morir, dijo a sus siervos: tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor, montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevadlo a Gihón, y ahí proclamadlo como rey. A veces pensamos el rey en su caballo, pero lo que se hacía en estos pueblos, lo que se hacía en Israel, la manera real de hacerlo era una mula o un burro, y entrar así en la ciudad y ser proclamado como rey. Así que Cristo estaba haciendo lo que aquel hijo de David, rey, salvador, Mesías, iba a hacer según la tradición y según la profecía de los judíos. Y eso es lo que estaban proclamando. Y los judíos que estaban ahí lo veían claramente. Estos judíos, este pueblo que conocía su historia, cuando vieron a este Jesús de Nazaret, rabino, que estaba haciendo milagros, que se proclamaba a sí mismo como Dios, que era el enviado del Padre, el Hijo de Dios, que había hecho todas estas maravillas, como dicen en el versículo 37, alabando a Dios por las grandes maravillas que habían visto. Cuando ven todo esto, reconocen: este es el Rey esperado, este es el Mesías. Y por eso en el versículo 38 le dicen bendito. Bendito no se decía a cualquier persona. Bendito, y le llaman bendito el Rey. Le reconocen como Rey. Eso, en realidad se estaban jugando bastante, porque ellos eran un país que estaba bajo el Imperio Romano. Y se supone que los reyes que tenían que ser aprobados por el Imperio Romano. Pero aquí estaban reconociendo que este es el rey que hemos esperado. No me importa lo que diga el Imperio Romano, este es nuestro rey. Bendito el rey, pero no es un rey terrenal. No es un rey que nosotros hemos puesto. Este rey viene en el nombre del Señor. Era un rey que venía, lo reconocen que viene de parte del Señor. Y dicen paz en el cielo y gloria en las alturas. Si venís conmigo a Lucas 2, versículo 14, el mismo evangelista Lucas, cuando Cristo nació, esto es 33 años después, pero cuando Cristo nació, en Lucas 2, versículo 14, los mismos ángeles dicen estas mismas palabras. Lucas 2, 14, esta es la escena navideña que todos conocemos. Repentinamente, versículo 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Mira lo que dicen en el versículo 14, Lucas 2, 14, gloria a Dios en las alturas, las mismas palabras, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que son prácticamente las mismas palabras que dijeron los ángeles cuando nació Cristo. Ahora el mismo pueblo está reconociendo: este es el Mesías, este es el Rey esperado. Lo están adorando como el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. El ungido, el Mesías, el Rey, del que había hablado Moisés, del que había hablado David, del que había hablado Isaías y los profetas, y lo están reconociendo aquí como el Rey, el Mesías. Lo están reconociendo. Ahora también vemos que no solamente llega y prepara su llegada, no solamente llega y es aclamado y proclamado como Mesías Rey,
pero también Cristo llega de la manera más pública posible. Si conocen los evangelios, habrás visto que Cristo no buscaba la publicidad. Cristo no buscaba hacer las cosas de la manera más pública. Es decir, ¿cómo nació? ¿Nació Cristo de una manera pública? No. Nació Cristo en un pesebre oscuro en Belén que nadie conocía. Quizá en una cueva, allí donde nació. ¿Dónde se crió Jesús? ¿En Jerusalén, la capital del reino? No, en Nazaret. Es más, la gente decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Esa aldea ahí de gente inculta, ¿de ahí puede salir algo bueno? Cuando Cristo alimentó a los 5.000 y vinieron todos a hacerle rey, ¿qué hizo Cristo? Se fue. Se fue rápido. Es decir, no buscaba estar de la manera más pública posible, sino en humildad. ¿Pero por qué entonces aquí? ¿Por qué entonces aquí parece que hace todo lo contrario? Prepara su llegada, coge esta mula o este burro que hablan de que él es rey, el rey hijo de David. ¿Y por qué en esta ocasión busca todo lo contrario y busca que todos estén allí? Incluso hace esta bajada del Monte de los Olivos para que todo el mundo le pueda ver bien viniendo de Jerusalén. Todo se veía. ¿Por qué lo hace de la manera más pública posible? Pues porque en este momento, por lo que iba a ocurrir en esta semana, todos los ojos tenían que estar puestos en él. Todos los ojos de todo Israel que estaba reunido en el tiempo de la Pascua tenían que estar puestos en él. Tenían que saber lo que iba a ocurrir. Era el momento no más importante de la historia de Israel, este era el momento más importante de la historia de la humanidad. Reconócelo, este es el momento más importante de la historia de la humanidad, la muerte de Cristo. Entonces, lo que está haciendo Cristo aquí es que lo que va a ocurrir esta semana, en esta última semana de Cristo, que sea completamente público. Completamente público. Está así llamando la atención a sí mismo para que la gente sepa lo que va a ocurrir. Todos los ojos debían estar puestos en él y por eso también Cristo hizo todo esto cuando, en el momento de la Pascua. ¿Por qué? En la Pascua sabéis que todos los israelitas de donde vivieran, aunque vivieran a 200 kilómetros, en la Pascua todos iban a Jerusalén. Y ahí estaba prácticamente todo Israel viendo a este rey, a este Jesús de Nazaret, que ahora lo proclamamos como rey, y entra triunfalmente en la ciudad. Llegó de la manera más pública posible. Encima, este evento de la entrada triunfal, es curioso que los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos dan 4 visiones, 4 relatos de la vida de Cristo, los 4 nombran esta entrada triunfal. Y eso nos hace ver que es importante. Es algo importante en la vida de Cristo. Es más, sabemos que fue algo público, porque si os acordáis en Lucas 24, cuando hay 2 discípulos que están yéndose después de que Cristo muriera, justo cuando Cristo resucitó, 2 discípulos están andando camino a Emaús. Y no sé si conocéis este relato, pero están andando y de repente un desconocido se les une. Y empiezan a hablar con este desconocido, no saben quién es, y les dice el desconocido, ¿de qué estáis hablando? Y ellos dicen, pues ¿de quién vamos a estar hablando? Y le dicen a este desconocido, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le están diciendo, es que lo que ha ocurrido estos días con Jesús, todo Jerusalén lo sabe, y en Jerusalén está todo Israel, porque es la Pascua, se ha enterado todo el mundo. Por eso Cristo lo quería hacer público, porque de esto tenían que enterarse todo el mundo. Es más, bastantes décadas después, Pablo de Tarso, cuando está siendo interrogado por el rey Agripa, en Hechos 26, le dice Pablo al rey Agripa, le dice, el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Está diciendo, la muerte de Cristo, la vida de Cristo, pero más que nada el final, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo no se ha hecho en ningún rincón. Esto ha sido algo completamente público, que todo Israel ha visto y todo Israel ha conocido. Esto no se ha hecho en un rincón, no se ha hecho a escondidas,
No, esta parte de la vida de Cristo, estas últimas semanas de Cristo, tenía que ser completamente pública. Tenía que darse a conocer. Y hoy en día, 2000 años después de que esto ocurriera, ahora millones de personas en el mundo entero lo saben, que Cristo llegó, que Cristo dejó su gloria y vino a este mundo perdido y maldito, que Cristo dejó su trono para venir como un ser humano, encima como un siervo, pero no un siervo cualquiera, un siervo que era el rey esperado y el Mesías, y que Cristo entró en Jerusalén, pero entró para dar su vida y morir allí en la cruz. Hoy millones de personas lo saben, pero aún hay un trabajo de que como Cristo hizo esto público, nosotros tenemos que hacerlo público también. Cristo no hizo esto en ningún rincón. Cristo quiso que esta venida suya, esta llegada a Jerusalén para dar su vida fuera lo más pública posible. Así que nosotros tenemos que publicar en este mundo que Cristo Jesús ha venido, que murió, que resucitó y que ahora se presenta como el Rey de todos, para que las personas se arrepientan y se sometan a Cristo como su Rey. Y tú mismo lo sabes. Tú que estás aquí, sabes esta historia. Sabes que Cristo ha venido, sabes que Cristo ha llegado, sabes que Cristo entró triunfalmente en Jerusalén, sabes que Él dio su vida por pecadores y sabes que Él resucitó al tercer día. Lo has escuchado tantas veces. Cristo lo hizo público por una razón. El problema es que, ¿qué vas a hacer con eso? El Rey Salvador llegó, en primer lugar, llegó. Ahora, fíjate la paradoja de todo esto. Imagínate un país que proclama a alguien presidente de su país. Un país que por aclamación popular, por 100% de los votos o 95% de los votos proclaman un domingo a alguien como su presidente y el viernes lo ejecutan. Fíjate, ¿has visto eso que ocurriera eso en algún país? Ocurrió en la Judea del siglo I. El domingo es proclamado y aclamado como rey por el pueblo. El viernes es ejecutado. Y por eso vamos al segundo punto, donde vemos que este rey que había llegado, este rey humilde, llora. Este rey humilde llora. No solo llega, pero en segundo lugar, llora. Y llora porque en la profecía de Zacarías nos decía que sí sería Salvador, pero también humilde, también humilde. Y este rey humilde llora. Cuando todo el mundo estaba aclamándole, diciéndole, ¡viva el rey! Incluso, aunque no lo pone Lucas, pero sabéis que la palabra Hosana se expresa ahí también. Hosana a Jesús, Hosana al rey. Cuando todo el mundo está gritándole, ¡rey, viva el rey, viva el rey! ¿Qué está haciendo Jesús? Llorando, llorando, llorando. Ahora, ¿por qué llora Jesús? ¿Por qué? Vamos a ver ¿qué nos revela este lloro de Jesús? Porque eso nos dice el versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Pues Cristo llora mostrando su corazón compasivo. Ahora, este lloro nos revela la humanidad de Cristo. Cristo es Dios, pero también es hombre. Dios no llora. Dios no tiene pasiones como las nuestras, emociones igual que las nuestras, pero los seres humanos sí que lloramos. Y Cristo ya había mostrado su corazón compasivo unos meses antes en la tumba de Lázaro, cuando él había llorado al ver la muerte de su amigo Lázaro. Y aquí vuelve a llorar. Él tiene un corazón humano, sí, un corazón humano, como el tuyo y como el mío, pero sin pecado. Pero más que nada este lloro nos revela el corazón compasivo de Jesús. Este es el Salvador que se compadeció de una mujer viuda de Naín que había perdido a su único hijo en Lucas 7. Este es el Salvador que mostraba compasión a mujeres enfermas, a menospreciados, a hombres endemoniados que nadie quería e incluso a niños que habían sido puestos a un lado. Niño, tú fuera, que el Salvador tiene cosas más importantes. Y el Salvador decía, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Este es el Salvador que incluso tendría compasión de sus enemigos, como Lucas nos va a contar que cuando Jesús estaba en la cruz decía, Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Así que Jesús no es un rey cruel, un rey que solo vive para vengarse de sus enemigos. No. Es verdad que un día lo hará, un día se vengará de sus enemigos. Pero Jesús es un rey que lo que busca primariamente es la reconciliación. Es un rey humilde que se duele del castigo, que tiene un corazón compasivo. Sí, se duele del castigo. Joel 2:13 nos habla de Dios y nos dice, Joel estaba hablando al pueblo de Israel que estaba a veces mostrando un arrepentimiento falso, y Joel les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. La gente se rasgaba el vestido, ¡ay, qué arrepentido estoy! Me rompo el abrigo de lo arrepentido que estoy. Pero su corazón no estaba arrepentido. Y Joel les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios se duele del castigo y Jesús se duele del castigo. En Ezequiel 33, lo vimos hace unas semanas en la escuela, en el estudio bíblico, y Dios dice, ¿quiero yo la muerte del impío? No, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Eso es lo que quiero yo. El corazón compasivo de Dios y el corazón compasivo de Cristo, lo que más desea primariamente es que el pecador se arrepienta. Y por eso llora. Por eso llora Jesús. Dios es más glorificado por el pecador que se arrepiente y recibe la gracia y se deleita en Dios que por el pecador que no se arrepiente y permanece en sus pecados. Es verdad que la justicia de Dios será glorificada incluso en la perdición de los perdidos, pero Dios es aún más glorificado cuando el perdido se arrepiente y confía en Cristo. Dios es más glorificado por el cristiano que goza de Dios y glorifica a Dios y que vivirá con Dios gozándose por toda la eternidad que por el pecador condenado en el infierno eternamente. Por eso Dios, por amor de su propia gloria primeramente, no quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta y confíe en Él y viva para Él. Esa voluntad de deseo de Dios no desea que el impío muera. No quiere la muerte del impío. Llora porque el impío continúa en su pecado y perece en su pecado. Es verdad que el Dios justo hará justicia. Es verdad que aquellos que no se arrepientan serán lanzados a la condenación del infierno justamente y la justicia de Dios será glorificada. Pero cuánto más glorificado es Dios cuando el pecador se arrepiente y confía en Él. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que Cristo estaba derramando estas lágrimas? Pues llora, como nos dice aquí, porque no le conocieron a Él, porque no le conocieron a Él. Mira lo que dice, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. No conocieron a aquel que les traía la paz. Por prácticamente toda la historia, Israel había buscado paz. Solamente quizá por 40 años, cuando el rey Salomón estuvo como rey, tuvieron un periodo de paz. Pero Israel por siglos había estado en guerra tras guerra tras guerra. Pero más que nada, no solo las guerras físicas, el ser humano sin Cristo, el pecador, tiene una guerra en su corazón, tiene una batalla constante en su corazón y una batalla contra Dios. Y Cristo es llamado en Isaías 9:6 el príncipe de paz. Él es el que iba a traer la paz, porque justificados por la fe en Cristo tenemos paz para con Dios por medio de Él. Él es el que traía la paz. Él es el único que te puede hacer estar en paz con Dios. Porque te aviso, si tú no tienes a Cristo como el Salvador de tus pecados, estás en guerra con Dios. Tienes a Dios por enemigo y estás en grave peligro. Pero Cristo es el que te trae la paz. Cristo es el que te puede hacer estar en paz con Dios. Y dice, no conocieron. La única esperanza que tenían para estar en paz con Dios, no la conocieron. Y tampoco conocieron, dice, el tiempo de su visitación. Versículo 44, dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Visitación significa que Dios les visitaba. Y Dios había prometido en el Antiguo Testamento que iba a visitar a su pueblo. Zacarías lo certificó así en Lucas 1:68. Zacarías, ¿os acordáis? El padre de Juan el Bautista, cuando fue informado por Dios del plan que tenía, Zacarías alabó a Dios diciendo,
Dios, Lucas 1,68, Dios ha visitado a su pueblo. No porque venía Juan el Bautista, sino porque venía el primo de Juan el Bautista, Cristo Jesús. Dios ha visitado a su pueblo. Y luego lo vuelve a decir de una manera preciosa. Dice, nos ha visitado desde lo alto la aurora. La aurora es la parte más luminosa. Y está diciendo, la luz nos ha visitado desde lo alto. Dios ha mandado su luz a este mundo en Cristo. Y así lo vieron también la gente del pueblo. Cuando Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín, el pueblo dijo, Dios ha visitado a su pueblo. Era el tiempo de la visitación y no lo conocieron. No lo conocieron. La nación en general y más que nada los líderes de la nación no quisieron abrir sus ojos a esta realidad ineludible. Ahí estaba Cristo ahí, el que era su paz con Dios, el que iba a traer la paz al pueblo, el que era Dios visitando a su pueblo, y no lo quisieron conocer. Cerraron los ojos, se cerraron a sí mismos los ojos y no quisieron. Dios estaba visitando y le cerraron la puerta y pusieron unos barrotes bien grandes para que Dios no entrara. No conocieron el tiempo de su visitación. Entonces Jesús llora porque no le conocieron a Él y llora también por la profecía que Él dice, por el juicio que vendría. Dice ahí, los enemigos te rodearán con vallados, te sitiarán, por todas partes te estrecharán, te derribarán a tierra, a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Jesús llora por eso, porque Jerusalén sería destruida. Y sería destruida porque rechazaron a Cristo. Y esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Los historiadores nos dicen, y así ocurrió, el general Tito de Roma llegó a Jerusalén después de que Jerusalén se rebelara otra vez más. Llegó a Jerusalén y en un periodo de unos años destruyó toda Jerusalén de una manera terrible y fueron destruidos. Pero esta destrucción de la que habla Cristo no solamente se queda en la destrucción de Jerusalén, sino que se queda en que todos los que rechazan a Cristo serán destruidos. Serán destruidos, no solamente que la ciudad será destruida, sino que el alma será destruida. Y Cristo llora por eso. Cristo no desea eso porque tiene un corazón compasivo. Por eso hoy te dice, ven a Él. No importa la edad que tengas, ven a Cristo y Él te salvará. Ahora, Cristo llora cuando piensa en el castigo de los malos. Fíjate, Cristo llora cuando piensa en el castigo de los impíos. Te pregunto, ¿lloras tú? ¿Lloras tú? El predicador londinense Spurgeon dijo, nunca prediques sobre el infierno si no eres capaz de derramar lágrimas sobre el infierno. Y muchos hablan sobre la condenación y no son capaces, y no hay un corazón compasivo. La condenación eterna es una doctrina de la Escritura. Pero la compasión que debemos tener en nuestro corazón debe ser la compasión que tuvo Cristo por las almas, por las almas. Así deberíamos ser nosotros, compasivos por las almas, diciendo la verdad de que hay un juicio, de que hay una condenación, pero la verdad en amor compasivo, llorando, doliéndonos por el castigo, como nuestro Dios. Así que tenemos al Rey Salvador que llega, el Rey humilde que llora, y en tercer lugar tenemos al Rey justo que limpia, el Rey justo que limpia. Jesucristo es el gran sumo sacerdote, justo y puro, sin mancha. Él no hizo pecado, nos dice el apóstol Pedro. El apóstol Juan nos dice que en Él no había pecado. Y el apóstol Pablo nos dice que no había pecado, no había engaño en su boca. Cristo era santo y justo y puro. Y Él llega. No solamente llega a Jerusalén, sino que el versículo 45 nos dice que entró en el templo. Él llega al templo de Dios. ¿Y cómo se lo encuentra? Se lo encuentra sucio. Se lo encuentra sucio. Se lo encuentra lleno de la maldad y los negocios de la gente. Si os acordáis de la parábola de las minas que vimos hace 2 semanas, vimos cómo este señor se había ido, vuelve como rey y se encuentra con que uno de los siervos al menos no ha hecho nada con lo que se le dio y le exige cuentas. Y así Cristo ahora entra al templo
para pedir cuentas de lo que es suyo, porque el templo es suyo, y se lo encuentra así. Y este acto de Cristo era también simbólico de la manera de cómo Él iba a edificar su iglesia. Él iba a edificar su iglesia limpiándonos de nuestros pecados por su sangre, limpiándonos cada día de aquellos pecados que seguimos cometiendo. ¿Os acordáis de lo que ocurrió en la última cena? Cómo Cristo se ciñó la toalla y en esa humildad tremenda fue lavándole los pies a los discípulos. Cuando llegó a Pedro, Pedro dijo: a mí no me lavas los pies tú, Señor. Y el Señor le dijo: si no te lavare, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro dijo: entonces no me laves solo los pies, lávame entero. Y Cristo dijo unas palabras muy importantes. Dijo: vosotros lavados estáis. Dice, el que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies. Dice, vosotros ya lavados estáis, aunque no todos. ¿A qué se refería Cristo? Se refería a que hay un lavamiento que viene al corazón del hombre cuando tú pones tu confianza en Cristo arrepentido de tus pecados. Y Dios te salva y te lava por completo. Y estás limpio delante de los ojos de Dios. Eres limpio, eres perdonado de tus pecados. Pero necesitas que Cristo te siga lavando los pies. Necesitas ser limpiado tus pies. Los pies es lo que se mancha con el día a día. Ahora, Cristo les dice, vosotros estáis limpios, lavados estáis, pero necesitáis seguir lavándoos los pies. Y eso es la vida del cristiano. Dios ya te ve como limpio, Dios ya te ve como lavado, pero necesitas cada día seguir confesando tu pecado, porque seguimos ensuciándonos los pies. Seguimos cayendo, seguimos pecando y nos arrepentimos. Y esa es la constante del cristiano. No que ya no peca, sino que peca y se arrepiente. Y se arrepiente y confiesa su pecado y recibe esa limpieza continua por la sangre de Cristo. Él es el Rey justo. Él es el que te tiene que limpiar. Nosotros no somos justos. Y debemos pensar, ¿de qué me tiene que limpiar Cristo hoy? ¿Qué hay en mí que me tiene que limpiar Cristo? Examínate a ti, porque cada uno tenemos cosas en las que Cristo tiene que venir y limpiarnos. Ahora, ¿por qué Cristo limpia aquí el templo? Pues lo limpia porque algunos lo habían convertido, en palabras de Cristo, lo habían convertido en una cueva de ladrones. Está esa historia de Alí Baba y los 40 ladrones que tenían la cueva, decían ábrete sésamo, y ahí metían todas las cosas que habían robado, las metían en esa cueva. Se ve que es algo normal en la historia de Oriente Medio, que los ladrones tuvieran una cueva. Pues eso es lo que dice Cristo. Mi templo santo, mi lugar de adoración santo y puro, ahora está lleno de ladrones que meten ahí sus tesoros. ¿Por qué? Porque había gente que nos dice que vendían y compraban en él. Ese no era el uso del templo. Para esta gente el hecho de ir al templo era para hacer negocio, era para tener su trabajo remunerado. El hecho de ir a la casa de Dios no era porque tenían un corazón de adoración y querían adorar a Dios, no. Tenían un corazón de avaricia. Iban al templo a ver cuánto podían sacar los vendedores, a ver si puedo hacer un buen negocio hoy. Como la gente viene al mercadillo los martes, así iban estas personas al templo, a ver cómo me va el negocio hoy. Así iban. Y no solamente los vendedores, los compradores, en vez de ir a adorar, iban a ver si me sale hoy bien de precio el cordero que voy a comprar, o esto. Y habían convertido el templo en una mercadería, en un mercadillo. Y ahí se demostraba muchas veces la avaricia de unos y de otros. Ahora, la vergüenza más que nada era para los sacerdotes que habían permitido esto. También cobraban impuestos por todo esto. Era al final todo un negocio, en vez de ser la casa de adoración de Dios. Así lo habían permitido los sacerdotes. Es verdad que ahora no tenían imágenes de Baal o imágenes de Asera, como en el Antiguo Testamento. No adoraban ídolos de talla, como en el Antiguo Testamento, pero serían adorando ídolos dentro del templo. El dios del dinero, el ídolo de la avaricia, el ídolo de mis negocios, el ídolo del orgullo espiritual, el ídolo de... Todo estaban ahí, esos ídolos. Ahora, cuidado,
que pensemos que eso está alejado de lo que a veces ocurre incluso en algunas iglesias. Hay iglesias en el día de hoy, iglesias evangélicas que han convertido la predicación de la palabra en un negocio completamente. Hoy ocurre lo mismo. Cristo ha dejado a pastores y ancianos que deberían cuidar y pastorear y alimentar y edificar y adornar y cuidar a su iglesia, y no lo han hecho. Han hecho todo lo contrario. Lo han convertido en un negocio. La iglesia que debería ser la columna y baluarte de la verdad, y la han convertido en un negocio. Imagínate por un momento un señor muy rico que tiene que hacer un viaje y deja a sus siervos y a sus criados, al mayordomo en general, a que cuide de su esposa, que va a quedar ahí un tiempo. Su esposa, preciosa, elegante, bella y hermosa, y el marido debe de ir a un viaje y va a volver. ¿Y qué hacen los mayordomos con esa esposa? Le quitan de sus vestidos elegantes y caros y ricos y la visten con trapos de prostituta casi. Le quitan su dieta buena y rica y la alimentan con comida barata, comida basura. Y al final lo que están haciendo es prostituirla para enriquecerse con ella. Y eso es lo que desgraciadamente estos sacerdotes estaban haciendo con la congregación de los hijos de Dios, y es lo que desgraciadamente algunos líderes de iglesias hacen hoy en día. Y cuando el Señor vuelva traerá juicio. Pablo avisó a Timoteo de gente, incluso ancianos o pastores, que tomaban la piedad como fuente de ganancia. Y le decía a Timoteo, apártate de los tales, bien lejos vete de ellos. Gente que solo pensaba en lo terrenal, incluso le dice en Filipenses, creo que es, gente cuyo Dios es su vientre. No solamente se refiere a la glotonería, sino gente que su ídolo era las cosas terrenales, la comida, la bebida, el dinero, las posesiones, los coches, las casas, lo que puedo tocar. Qué triste que eso ocurra. Y eso estaba ocurriendo aquí, en el mismo templo de Dios. Y desgraciadamente tenemos que llevar cuidado, porque puede ocurrir en la misma iglesia de Dios. Ahora, quiero que te preguntes, ¿por qué vienes tú a la iglesia? ¿Cuál es tu razón de venir a la iglesia? ¿Vienes con un corazón de adoración al Dios Trino por medio de lo que ha hecho Cristo? ¿Vienes con un corazón que quiere darle gracias a Dios por haberte salvado en Cristo? ¿O vienes porque te interesa? Hay gente que va a la iglesia cada domingo a ver si le va mejor su negocio. Porque si yo voy a la iglesia, a lo mejor Dios hace que vaya mejor mi negocio. Hay gente que va a la iglesia el domingo para ver si le va mejor en la salud. Al final son ídolos de dinero y salud, en vez de venir a adorar a Cristo. Esta gente venía al templo para ver si le iba mejor en sus negocios. Cristo limpió todo eso. Habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Pero no solamente la limpia en qué lo habían convertido, pero la limpia porque la casa, el templo, la casa de adoración, ¿de quién era? Dice, es la casa de Dios. Es más, Cristo cuando habla, lo deja bien claro, dice, escrito está mi casa. Dice, Cristo es mía, es mía. Él se declara a sí mismo ahí, el Señor de la casa de Dios. El Señor de la casa de Dios. La llama mi casa, porque la congregación del pueblo de Dios es la casa de Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Y piénsalo bien, por supuesto sabemos que la iglesia no son estas 4 paredes. Decimos vamos a la iglesia y no nos referimos a vamos a estas 4 paredes, sino que vamos a la congregación del pueblo de Dios. La iglesia es la congregación del pueblo de Dios. Y nos reunamos aquí o nos reunamos en el medio del campo porque nos cierran este lugar, como a muchos en el siglo pasado les hicieron, o nos reunamos donde nos reunamos. La iglesia es la congregación del pueblo de Dios. Así que tendríamos que llevar cuidado cuando decimos mi iglesia, ¿a qué nos referimos? Mi iglesia no significa la iglesia que es mía, que me pertenece a mí, no. La iglesia solo le pertenece a una persona, y no es el pastor,
ni los diáconos, ni los ancianos, ni los miembros. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia le pertenece a Cristo. Y por eso aquí dice mi casa. Mi casa. ¿Y cuánto nos equivocamos? Y esto a veces lo hacemos en el vocabulario, y yo lo he hecho muchas veces. Y tenemos que llevar cuidado porque el vocabulario a veces revela parte de nuestros pensamientos. Y a veces he llegado a hablar de una iglesia como la iglesia del pastor tal. Cuidado, cuidado, porque a veces eso puede denotar que pensamos que la iglesia le pertenece al pastor. No, no. La iglesia no es la iglesia del pastor tal. La iglesia es la iglesia de Cristo, en la que pastorea quizá un hombre, pero es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de nadie más. Y Cristo la llama aquí casa de oración. Qué importante es eso. Esa cita viene de Isaías 56, versículo 7, cuando otra vez el profeta diciendo, yo llevaré a mi pueblo a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Y luego dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y eso es importante, porque una de las cosas principales que debe ser la iglesia, la casa de Dios, es una casa de oración. La iglesia que no ora, deja de ser iglesia. Fíjate lo que significa eso. La iglesia que no ora, deja de ser iglesia. Ahora, no solamente es casa de oración, también, ¿qué hace Cristo cuando entra a este templo? Versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo. No nos dice que Cristo hiciera un sacrificio, porque le quedaban bien poco a los sacrificios en el templo. Pero Cristo la llama casa de oración. ¿Y qué hace Cristo cuando entra? Enseña. Porque la casa de Dios es casa de oración y casa de enseñanza. Y 2000 años después, la casa de Dios debe ser casa de oración y casa de enseñanza. Y así es como Cristo limpia su iglesia, a través de la oración y a través de la enseñanza. Cristo no va a permitir que su iglesia esté sucia, y a través de la oración y a través de la enseñanza, Cristo limpia a su iglesia. En Juan 15, cuando Cristo contó la parábola o la historia de la vid y los pámpanos, dice que las ramas que dan fruto, ¿qué hace Cristo con ellas? Las limpia, para que den más fruto. Así que si tú eres cristiano, Cristo te tiene que estar limpiando cada día más y más, porque eso es lo que hace con las ramas que son suyas. Las que no son suyas, las deja fuera y las tira. Si Cristo no te está limpiando de nada, si no hay nada en lo que tú piensas que Cristo te tiene que limpiar, mucho cuidado, porque quizás es que no eres rama de Cristo, no eres pueblo de Cristo, porque Cristo entra a su casa y a través de la oración y a través de la enseñanza limpia su casa, limpia su casa. La sigue limpiando. Él lo prometió también en Efesios 5:25, nos dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, murió por ella. ¿Para qué? Para que seamos felices, para que vivamos vidas de prosperidad económica y de salud. No. Dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Cristo murió por su iglesia para hacer a su iglesia santa, para hacer a su iglesia santa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay una limpieza. ¿Para qué hace Cristo esto? A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una y otra vez lo repite. Cristo está en el proceso de limpiar y santificar y purificar a su iglesia, para que su iglesia un día se presente delante de Él, como su esposa, y su esposa sea limpia, limpia y pura, sin mancha ni arruga, con un vestido de boda perfecto. Eso es lo que quiere Cristo de su iglesia. Y eso es lo que quiere Cristo de ti y de mí. No solamente en nuestra iglesia, en nuestras casas. Si Cristo entrara a tu casa hoy, ¿qué tendría que limpiar? Cuando llegues a tu casa, si Cristo fuera contigo, ¿qué habría en tu casa que dirías, madre mía, como Cristo entrar aquí? Si Cristo estuviera ayer en tu casa y hubiera escuchado todas las conversaciones del matrimonio, todas las conversaciones con vuestros hijos, ¿qué haría? ¿Qué habría allí que Cristo diría, esto hay que limpiarlo? Si Cristo viera lo que ayer viste en la televisión o lo que mañana verás, ¿qué hay que Cristo diga, esto hay que limpiarlo? Piensa en eso, y no solamente en tu hogar, en tu relación con tus hijos, en tu propia vida. ¿Qué hay que Cristo tiene que limpiar?
Piensa en estas cosas. Porque Cristo, a los que son suyos, a su verdadera iglesia, la limpia. La limpia. El Rey ha llegado. El Rey que es salvador, que es humilde y que es justo. Ha llegado, ha llorado y limpia. Y ha limpiado. ¿Cuál es tu reacción? Hubo dos reacciones, como vimos al principio. Unos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Lo más lejos que pueda. Si puedo incluso lo mato. Y otros estaban con la boca abierta, diciendo, quiero más, quiero más, quiero más de esto. Esto es lo que quiero oír. Esto es lo que necesito en mi vida. Quiero más. ¿Cuál será tu reacción? Es mi deseo y es mi oración que tu reacción sea la de decir, te recibo, Cristo. Te he recibido ya, Cristo. Lléname más, límpiame más, dame más compasión como la tuya, para tu gloria. Vamos a orar.